Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús, aleluya. Santo, estamos contentos, gloria a Dios, aleluya. Dios bendiga a cada uno de los hermanos, gloria a Dios, a cada uno, gloria a Dios, de esos hermanos que siempre están, aleluya, sintonizando la programación. Maná del cielo, palabras que salen de la boca de Dios. Es una bendición, gloria a Dios, poder estar aquí, gloria a Dios, un sábado más, aleluya, para glorificar y exaltar el nombre del Señor, gloria a Dios, aleluya, siempre cada sábado trayendo una palabra de levantamiento, una palabra de restauración, gloria a Dios, para todos ustedes, gloria a Dios. Así que nos sentimos muy contentos, gloria a Dios, en el día de hoy, gloria a Dios, gloria a Jesús, porque Dios ha sido bueno. Amén. Dios ha sido bueno, gloria a Dios, y le damos gracias al Señor porque nos ha dado un día más de vida. Tenemos que estar agradecidos de parte del Señor en esta hora, gloria a Dios. En el día de hoy me siento muy contento, gloria a Dios, porque nos acompaña nuestra amada hermana Sandy, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Desde la República Dominicana, gloria a Dios, vamos a tener aquí, gloria a Dios, un manjar, aleluya, trae palabra de Dios en este día para compartirla con todos ustedes, con toda la audiencia, gloria a Dios. Mi esposa, gloria a Dios, está por ahí. Bendito sea el nombre de Jesús. En unos momentos ya estará por aquí también ministrando la palabra. Es decir, que comparta, gloria a Dios, este programa para que otros sean bendecidos de parte del Señor. Así que, mi hermano Sandy, gloria a Dios, saluda a la audiencia, saluda a todas esas personas, gloria a Dios, aleluya, que están conectados y los que van a ver este video. Bien, pues Dios te bendiga, varón de Dios. Damos gracias al Dios del cielo que nos permite una vez más estar aquí compartiendo con personas que conocen, que viven en la presencia de Dios. Amén, amén. Es maravilloso poder compartir también esta oportunidad que se nos brinda de traer la palabra, el maná para este pueblo hermoso que sintoniza este emisor en esta mañana, y es un privilegio venir y compartir la palabra. Amén. Como Gloria te a Dios. dijera, eso es así. mi nombre vengo desde la República Dominicana, como yo te lo ha dicho. Amén. Mi nombre es Carlos Tejada. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Dios ha sido maravilloso con cada uno de nosotros. Amén. Su misericordia, su favor, no nos ha desamparado. Y mientras su amor y su misericordia nos acompañen, nos queda mucho camino por recorrer. Amén. Amén, amén. Eso aleluya, gloria a Jesús. Dios bendiga a la audiencia en esta tarde ya, gloria a Jesús. Le damos gracias al Señor en su misericordia. Nos ha permitido un día más estar aquí para traer una palabra que ha salido de la boca de Dios. Quiero saludar en esta tarde a todo aquel que sintoniza esta programación, que sigue esta programación sábado tras sábado. Quiero saludar a nuestro hermano Rómulo, gloria a Jesús, que siempre está activo en esta programación. Dios te bendiga, quiero enviar un saludo muy especial a la República Dominicana, a mi madre que se encuentra allí, todas las personas que están sintonizando ahora mismo. Hay una hermana que se llama Claudia, le enviamos un saludo muy especial, gloria a Jesús, que Dios bendiga tu vida. Quiero enviar un saludo a España también, de allá sintonizan esta programación. Que Dios bendiga su vida de una manera muy especial, gloria a Dios. Sabemos que hay necesidad, sabemos que hay hambre y sed de la presencia del Señor. Sabemos que hay necesidad de una palabra, pero no de cualquier palabra. Hay necesidad de una palabra que ha estado en la presencia de Dios. Así que en esta mañana no tenemos pan común, gloria a Dios. Tenemos pan que ha estado en la presencia del Señor. Y estamos contentos en esta mañana, gloria a Jesús, ya que viene un invitado, gloria a Jesús, como él dijera su nombre, gloria a Jesús, y viene de lejana tierra. Es una palabra que vino de otra tierra, gloria a Jesús, desde la República Dominicana. Es un honor para nosotros, un privilegio tenerte aquí con nosotros para compartir la palabra del Señor, gloria a Dios. Yo sé que en esta mañana vamos a ser edificados grandemente por la palabra del Señor Jesucristo. Amén, amén, gloria a Dios. Así es, así es. Yo creo que hay una bendición muy poderosa de parte del Señor. Yo creo que el Señor tiene palabra, gloria a Dios, para todos sus hermanos, esos amigos que se conectan, gloria a Dios, sábado tras sábado. Así que le pedimos, gloria a Dios, a cada uno de los hermanos, que compartan esta programación, que compartan este video para que otras personas sean bendecidos
de parte del Señor. Yo sé que cosas grandes van a pasar en esta mañana. Dios bendiga a nuestro hermano Melvin Brazován. Gloria a Dios, aleluya. Nuestro amado hermano Nieve, Víctor Checo, allí en Queen, gloria a Dios. Nuestro amado hermano Johansen, Lisbeth, gloria a Dios. Les mandamos un saludo de una manera muy especial. Gloria a Dios. Pero antes de esto, gloria a Dios, antes de empezar esta palabra poderosa que viene de parte del Señor, aleluya, esta enseñanza, gloria a Dios, con nuestro hermano Carlos, vamos a presentar el programa en oración. Amén. Que es el Señor, aleluya, que tome el control de este programa total, aleluya, que sea el Espíritu Santo que se encargue de llevar la palabra, gloria a Dios, a cada una de las personas que están viendo la programación en esta hora. Hermano Carlos, vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, en esta hora, Señor, Dios mío, te damos gracias, Señor, porque nos ha dado el privilegio, Señor, de estar aquí, Dios mío, Señor, en esta radio, Señor, Padre amado, para, Dios mío, traer una palabra de parte tuya, Señor, en esta hora. Dios mío, bendecimos a todos los que se conectan de una manera especial, Espíritu Santo, que sea tu presencia, Dios mío, tocando, Señor, Padre amado, cada hogar, cada persona que va a ver este programa, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Dios mío, limpia los aires, Señor, para que tu palabra fluya de una manera especial, Señor, en esta hora. Úsanos, Señor, como instrumento, Señor, para tu gloria, Dios. Palabra, Dios mío. Úsalo como instrumento, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Nuestro amado hermano Carlos Tejada, de República Dominicana, con nosotros, da inicio a esta palabra de Dios. Amén. Gloria en a el Dios. nombre de Jesús. Gracias, ministro. Gracias, sierva, por Amén. la oportunidad que Amén. nos ofrecen de poder dirigirnos a este público maravilloso que nos sintonice en este día. Es nuestro clamor, es nuestro deseo de que sean grandemente bendecidos y que esta palabra pueda penetrar y llegar donde quiera que usted se encuentre, a los que van conduciendo, a los que están en sus hogares, todo ese público maravilloso, que el Señor me los bendiga poderosamente. Amén. Y en esta mañana, en este día ya, quiero compartir con ustedes la palabra del Señor. Fíjese, allá en República Dominicana, ya este mes celebramos el mes de la Biblia. Amén. El 27 de septiembre. Amén. Estamos celebrando esa importante fecha, donde allá en República Dominicana tenemos un día destinado específicamente como conmemoración del privilegio de tener la Biblia, no solo en nuestra bandera, sino en nuestro corazón. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, haciendo honor a eso, en esta mañana he querido traer una palabra que tenga que ver directamente con la Biblia. Gloria a Dios. Porque la palabra de Dios es la mejor forma de usted conocer a Dios. Exactamente. Exactamente. Gloria a Dios para siempre. Gloria y por eso en esta mañana quiero traer un análisis sobre los evangelios y específicamente más centrado en el libro de Mateo. Créame que yo sé que en ustedes debe existir alguna incógnita acerca de alguna interrogante que surgen a la hora de usted leer la Biblia, a la hora de usted analizarla, a la hora de usted ver estos libros tan maravillosos que contienen esta revelación del Dios vivo. Gloria a Dios. Y en mí ha surgido una inquietud y es la que en esta mañana quiero aclarar a modo de introducción. Gloria a Dios. Amén. Y serían algunos interrogantes como, por ejemplo, ¿por qué Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento, del canon del Nuevo Testamento? ¿Por qué hay 4 evangelios? Son interrogantes que surgen así, pero que tienen una explicación en el Señor. Amén. Entonces, en esta mañana yo quiero comenzar teniendo una pequeña lectura en el libro de Mateo, en su capítulo 1, verso 1, y es allí donde quiero comenzar en esta mañana. Aquel que no tenga Biblia, que escuche atentamente, vamos a estar tratando de ser lo más claro posible para que la palabra llegue y sea de bendición. Amén. 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 Bien, leemos la palabra en el nombre del Dios grande, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Dice: registro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Amén. Gracias, Jesús, por tu palabra.
Gracias porque ellas son maravillosas. Sí, Señor. Gracias porque ellas son la luz que alumbran nuestro caminar a Sí, Dios diario, mío, a cada Padre, momento. gloria, mi Dios. Ellas son el sendero por la cual Sí, pisamos Señor. a cada momento, a cada día que nos levantamos, que Sí, tú nos das la Señor. oportunidad de caminar aquí en tu evangelio desde gloria. Ellas son las que nos guían y nos dan testimonio del Dios vivo, del Dios Gracias, grande. Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Bien. Usted dirá, ¿por qué tan corta la lectura de esta mañana? Simplemente un verso, los registros de la genealogía de Jesucristo, donde nos dice el primer verso que él era hijo de David e hijo de Abraham. Y es ahí donde comienza la incógnita en esta mañana. Y quiero que si alguno tiene alguna pregunta en lo que vamos fluyendo en esta mañana, puede ir anotándola, puede ir escribiéndola y estarán leyendo su comentario y tratando de darle respuesta. Amén. Amén. Bien, comencemos. Fíjense, Mateo, también conocido como Leví, era uno de los 12 apóstoles que andaba con Jesucristo. Y él fue el autor de este maravilloso libro, uno de los libros más leídos del Nuevo Testamento, bien interesante, donde da unos detalles impresionantes. Pero a mí me surge la interrogante, ¿por qué Mateo se preocupa en demostrar la genealogía de Cristo y más específicamente haciendo la salvedad de que era hijo de David e hijo de Abraham? Y eso tiene una respuesta y es la que quiero analizar a profundidad en esta mañana. Bien, fíjese, Mateo, al igual que los demás evangelistas como Marcos, Lucas y Juan, escriben con un propósito y a un pueblo específico, un público determinado. Y el público al que Mateo le escribe es a los judíos, a su propio pueblo, a su propia nación. Y déjeme decirle que era todo un reto para este hombre de Dios poder escribirle a su nación, y no tan solo escribirle, sino tratar de demostrar el propósito de que Cristo era el rey que ellos estaban esperando. O sea, ese era el propósito de este libro, demostrarle a su pueblo, los judíos, que Cristo era el Mesías, que Cristo era el rey que había de venir y que ellos estaban esperando. Pero no simplemente Mateo podría presentarse y decir, Cristo es el rey de los judíos. Para hablarle a los judíos tenía que tener base, tenía que tener sustento, tenía que demostrarlo, tenía que tener pruebas y hechos. Por el simple hecho de que los judíos eran los especialistas, los doctores en la ley, como los escribas, como los fariseos, que eran destinados simplemente a estudiar las escrituras. Amén. Ellos eran profesionales, ellos conocían las profecías, ellos conocían los escritos, ellos conocían de lo que se le estaba hablando. Entonces, para Mateo, presentarse delante de los judíos y decirle, Cristo es el rey, tenía que tener base, tenía que tener fundamento, tenía que demostrarse. Y es por eso que usted ve que Mateo comienza haciendo su registro y mencionando a David como uno de los primeros padres de Jesucristo, porque David había sido el rey más exaltado que tenía Israel y al rey al cual se le había dado la promesa de que su simiente vendría el Salvador, de que de su simiente vendría el Dios Todopoderoso. Eso usted lo puede encontrar en el libro de Segunda de Samuel, en su capítulo 7, verso 12, aproximadamente. Dios le da esta palabra a este siervo llamado David, un hombre esforzado y que tenía el corazón semejante a Dios, o sea, un corazón contrito y humillado delante de la presencia de Dios, pero que Dios lo había elegido a él y había pactado con él para que de su simiente, de su genealogía, viniera el Salvador del mundo. Y eso lo conocían los escribas y los fariseos. Amén. Ellos estaban conscientes de eso, de que el rey, el Mesías, venía por la genealogía de Cristo. Por eso Mateo tiene que preocuparse de decir que Jesucristo era hijo de David. Amén. Su nombre sea la gloria. Gloria a Jesús. Es bien importante señalar que la condición de que Mateo o el libro de Mateo se encuentre como primer libro en el Nuevo Testamento o en el canon del Nuevo Testamento
tiene un significado especial. No quizá porque haya escrito más que los demás libros, no porque sea más extenso, sino por su contenido. Y el contenido de este libro es que él crea un anclaje. Escuche esto. Crea un puente entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Gloria a Dios. Mateo tiene que fundamentarse en las escrituras del Antiguo Testamento para presentarlo en el Nuevo Testamento, para demostrarle a los judíos que Cristo era el Hijo de Dios. Wow, gloria a Dios. O sea, él no podía presentarte y simplemente decir, aquí está Cristo, el Hijo de Dios. No, tenía que tener base. Amén. Y fue lo que él hizo. Él analizó las escrituras, las profecías que habían acerca de Jesús, y cada una de esas profecías la trajo al Nuevo Testamento y se la presenta a su pueblo. Le dice, miren las evidencias aquí. Wow. Esta es la evidencia de que Cristo es el Hijo de Dios, Gloria el a Dios. Mesías esperado. Amén. A su Gloria a nombre Dios. sea la gloria. Gloria a Jesús. Y esto es algo que conforta mi fe. Esto es algo que me llena, que me fortalece, porque sé que Dios utilizó a ese hombre para traer esa revelación y esa verdad. Amén. Gloria a Dios. Pero Amén. en esta mañana quiero analizar alguna de esos elementos que Mateo tomó para demostrar la veracidad de que Cristo era el Mesías. Amén. Y entre ellos usted va a encontrar toda una narración desde, él se enfoca desde Abraham, él trata de demostrar nombre por nombre, padre por padre, de que Jesucristo desciende del linaje de Abraham. Gloria a Aleluya. Dios. O sea, eso no era de que es el hijo de Abraham, no, tenía que demostrarlo, Amén. tenía que tener Amén. evidencia, tenía que Gracias. tener anotaciones de que eso era así. Amén. Y por eso, él se va inmediatamente al libro de Génesis y encuentra una de las profecías más impactantes de toda la historia del cristianismo. Amén. Y es donde Dios llama a un hombre, lo saca de una tierra y le hace una promesa y le dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Wow, gloria a Dios. Génesis 12, Amén. capítulo Wow. 12, verso 3 en adelante, capítulo 22, verso 22 en adelante. Usted encuentra allí la narración de cómo Dios se le revela a este hombre. Le dice, mira, yo hago pacto contigo hoy. Gloria a Dios. Y de tu simiente yo levantaré una generación poderosa. Yo levantaré un pueblo, yo levantaré naciones Gloria a Dios. grandes y poderosas. No obstante a eso, le da el privilegio de decirle que de su simiente levantaría al Hijo de Dios. Gloria a Dios. Wow. De su simiente Amén. levantaría a ese Mesías que vendría a salvar la humanidad. Gloria a Dios. Pero Mateo necesitaba demostrar eso. Amén. Mateo necesitaba hacerle ver a los judíos que los cuales se denominaban hijos de Abraham, que Jesucristo venía de Abraham. Wow. Y por eso él le cita esa promesa. Y le dice, no, Cristo es descendiente de Abraham. Santo, gloria a Dios. Tanto Amén. así que a mí me llama la atención porque Dios le dice a Abraham, tú serás padre de muchedumbre. Gloria a Dios. Sin embargo, te será llamada descendencia en uno de tus hijos, Wow. Así es. en Isaac. Escuché, dice, tú vas a ser padre de muchedumbre, Gloria a pero Dios. en un hijo te será llamada descendencia. Wow. Bien, Dios lo bendijo, aún estando en una condición de imposibilidad, de que su esposa ya era avanzada en edad y no podía tener hijos, no podía fructificar. Gloria a Dios. Pero para Dios no hay nada imposible. Amén. Para Dios no, el tiempo no lo afecta. Exactamente. Dios no se ve limitado como nosotros por el tiempo, por las Santo, gloria a circunstancias, Dios. por nuestras debilidades. Amén. A Dios eso no le afecta. Dios puede obrar por encima de eso. Amén. Y Gloria a eso Dios. fue lo que él hizo. Eso Él es. obró por encima de nuestras debilidades, por encima de la debilidad de Abraham, por encima de la debilidad de Sara. Él obra en su vida y le hace crear una descendencia en la cual es llamada Isaac. Wow. Amén. En un hijo. Santo. Ahora, yo me impacta esto porque le dice, te será llamada en Isaac. A mi parecer, yo como hombre digo, bueno, mínimo, como le va a ser llamada descendencia en un hijo, Ujú. ese Isaac tiene que tener cientos de hijos.
Amén. Ese Isaac debería tener el mínimo 15, 20 Exacto. mujeres y tener muchos hijos Exacto. para ver la promesa cumplida. Amén. Para que la promesa de una vez empiece a manifestarse y muchos hijos. Amén. Gloria a Dios. Sin embargo, Ay, Padre. aquel hombre solamente tiene 2 hijos. Así Gloria a es. Dios. Amén. Así es. Y el enemigo parece que se huelió que la promesa venía por ahí, venía Gloria a manifestándose. Dios. Amén. Amén. Y de los 2 hijos, se levanta uno Ujú. con promesa y juramento de matar al otro. Wow. O sea, Increíble. hay una palabra de muchedumbre, de Gloria a multitudes. Santo. Aleluya. Gloria Y a aquel Dios. hombre solamente tiene 2 hijos. Y de los 2 hijos, uno se levanta y promete matar al otro. Gloria a Dios. Así es. Amén. Aleluya. Amén. Eso es. Gloria a Jesús. Eso llama mi atención poderosamente. Gloria Pero a por Dios. encima de eso, Dios obra. Por encima de nuestra limitación, nuestra debilidad, Dios obra, a su nombre sea la gloria. Amén. Gloria a Dios. Y en esta mañana, esa fue uno de los argumentos que utilizó Mateo Wow. para demostrarle a los judíos que Cristo era el Mesías y que Cristo era el Dios que vino como rey a libertarlo. Aunque ellos entendieron mal en cierta parte, ellos esperaban un Gloria rey que a venía Jesús. con una espada, que venía con Exactamente, poderío, que venía a libertarlo. Eso. Y no entendieron. Estaban cegados, a pesar de que eran expertos en las escrituras. Amén. A pesar de que conocían los secretos, todo, se sabían los mandamientos, se sabían las leyes, pero no pudieron identificar el momento en que Cristo Gloria tocó a a su Dios. puerta. Wow. Gloria a Dios. Por eso yo veo a muchas personas que Dios lo ha bendecido con grandes conocimientos Amén. y son profesionales en muchas áreas, pueden Gloria a tener Dios. varios doctorados, varias licenciaturas, pueden ser expertos en muchas áreas. Sin embargo, muchas veces no pueden darse cuenta cuando Dios está tocando a su puerta. Wow. No pueden percibir el momento en que Dios está tocando a su puerta y lo está llamando. Eso es. Le está diciendo, tengo propósito contigo, pero están entretenidos en su conocimiento, Gloria a en su Dios. quehacer, en sus empresas. Y no lo culpo, es el rol del No, hombre amén, normal amén. envuelto en sus asuntos. Pero en esta mañana, a través de la palabra, Dios está tocando a tu puerta. Gloria a Amén. Dios. Debe abrir tu corazón para sentir el toque de Dios. Amén. A su nombre sea la Amén. Eso Gloria a es. Jesús. Es tan así que Mateo es tan meticuloso, tan detallista, porque no se puede equivocar. Ujú, ujú. Y eso es de observar, porque nosotros no podemos equivocar. Yo puedo equivocarme en esta hora tratando de llevar esta palabra. Amén. Amén. Y Eso quizá es. alguno me juzgue y me diga, mira, se equivocó en tal parte, hizo tal cosa. Es normal, no hay problema con eso. Eso es. Amén. Pero Mateo estaba consciente de que si él se equivocaba citando algunos de estos fundamentos, podía ser rechazado aún por su propio pueblo. Amén. Podía ser rechazado por aquellos que conocían las escrituras y decirle, mira, te equivocaste en tal parte, en tal parte, en tal parte. La Biblia no dice así, los escritos no dicen así, cita esto, cita lo otro. Tenía que ser cuidadoso en eso. Amén. Y por eso, usted ve que no solamente él cita a David, no solamente él cita a Abraham, incluso él cita el lugar de donde debe venir el Mesías, el lugar de donde debe de venir el Salvador. Wow. O sea, incluso él se va más profundo. Ujú. Escuchen, por ejemplo, en el capítulo 2, en el verso 6, él sabe que Cristo venía de Belén de Judea. Ujú. Ujú. Amén. Así O es. sea, y él está hablando con lo que conoce la profecía. Gloria Por a eso él debe decirle, mira, es tan así que vienen unos magos del oriente siguiendo la estrella que se detendrá en tal sitio, en tal lugar, y vaya a ver dónde. Justamente en Belén de Judea. Wow. O sea, justamente con la palabra, pero usted dirá, bueno, ¿y eso dónde está en el Antiguo Testamento? ¿Dónde aparece esa cita de que Mateo, de que el Antiguo Testamento cita dónde van a ser Jesús? Bueno, sencillamente, usted se va a Miqueas, capítulo 5, versículo 2, donde Miqueas le dice, como profeta de Dios, oh tú Belén, que eres pequeño entre tu pueblo, pero de ti nacerá el Salvador del mundo, de ti vendrá el libertador, de ti, pueblo pequeño y olvidado, Dios traerá al Mesías. Wow. Gloria a Dios. Eso estaba en Miqueas, Exactamente. Amén. está registrado, usted lo puede buscar y lo puede analizar. Gloria a Dios. Estaba citado ya muchos años antes de venir Jesucristo. Santo. Entonces, Mateo tuvo que estudiar las escrituras. No era de que yo llegué y esto así, no.
él tenía que estar consciente de lo que estaba citando. Amén. Y cuando él hace esa cita, es una profecía del profeta Miqueas. Y él le está aclarando, dice, mira, en Judea. Judea era de donde la tribu de los reyes. Por eso usted encuentra que David, Salomón, todos los reyes, o la mayoría de los reyes después de David, vienen de Judea, Gloria a Dios. de la tribu de Judá, Amén. que es el linaje escogido de donde tienen que venir los reyes. Santo. Entonces no se podía equivocar. No podía decir, no, que vino de Benjamín, que vino de Saulón, que vino, no. De Judá vendría el Salvador por la promesa que Dios le había hecho, tanto a David como a su pueblo. A su nombre sea la gloria. Gloria a Jesús. Santo. Y era tan meticuloso, o sea, tan delicado en su análisis de presentar a Cristo como rey a los judíos, de que no podía equivocarse. Wow. Aún los milagros, aún todos los detalles, era cita por cita. Aún la predicación de Juan el Bautista, el advenimiento de Juan el Bautista, la antesala que debía de preparar Juan el Bautista, todo eso tenía que prepararlo Mateo, tenía que señalarlo con punto y coma y decir, por ejemplo, una voz que se escuche en el desierto, un llanto, un llamado de atención. Aleluya. O sea, no podía equivocarse, porque estaba ante un pueblo que aunque se supone que era creyente, pero era incrédulo en cuanto a la posibilidad de que el rey caminara en medio de ellos. Así es. Tenían años esperando, ¿no? Amén. Amén. Sin embargo, Cristo llega y ellos no pueden, estaban tan cegados que no podían percibirse de esa situación. Wow. Y eso me ha llamado profundamente Gloria la a Jesús. atención. Cómo Mateo sirve de anclaje de cada una de esas profecías, cada uno de esos anuncios. Por ejemplo, incluso el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Usted encuentra que Mateo tiene cuidado de decir cómo era que se le iba a llamar. Wow. Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Exactamente. Pero que ya eso estaba citado en Isaías. Y eso estaba marcado en Isaías 7 aproximadamente, 7:14, donde dice que uno te será nacido y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. O sea, todos los detalles, no solamente la genealogía, no solamente el nombre, no solamente el lugar, no solamente incluso su propósito de a qué venía, tenía que ser detallado. Wow. Era el rey que estaba en medio de ellos, pero ellos no pudieron apercibir. Santo, gloria a Dios. Y eso, créame que para mí me llama profundamente la atención. Pero para no abarcar todo el tema simplemente con Mateo, quiero en esta noche, en esta hora, hacer un enfoque más amplio en cuanto de por qué entonces, si Mateo fue tan detallista, tan preciso en su dato, tan coherente, históricamente podían ser probados los datos que él daba. Entonces, ¿por qué existen 4 evangelios? Es una pregunta lógica. Amén. O sea, Amén. Mateo se encarga de dar un detalle específico. Muy importante. Amén. Jesús es el Mesías, Jesús es el Rey esperado, Él está en medio nuestro, Él todo detallado, bien. Ahora, si Él da todos esos detalles, ¿por qué necesitamos tener 4 evangelios? Wow. Sería una pregunta. La pregunta, exactamente. Esa es la pregunta que todo muchas veces nacíamos al principio. Sí. Mire, vamos a analizar algo que posiblemente nos lleve a una respuesta de esto. Amén. Amén. Acompáñenme a ver. Amén. Mire, en el año 50 al 85 aproximadamente, fue donde ya andaban los escritos del Nuevo Testamento. Porque recuerden que durante aproximadamente 30 años, la palabra de Jesús fue transportada, hablada, se movía de forma oral, fue pasada en forma oral, fue enseñada de forma oral. O sea, los apóstoles que aprendieron las enseñanzas de Jesús hacían más o menos así como estábamos nosotros, se reunía un grupo
y empezaba uno de los apóstoles, por ejemplo Pedro, que era uno de los principales, y empezaba y daba la enseñanza de Jesús, y así se fue transmitiendo por aproximadamente casi 30 años la palabra de Dios, a través de los apóstoles, a través de los hombres de Dios que portaban esa enseñanza directamente de Jesús. Y ya para el año 50, 52, empiezan a aparecer algunos de los escritos, principalmente de los escritos del apóstol Pablo, el libro de Gálatas, empiezan a aparecer esos escritos. Y esos escritos estaban destinados a distintas iglesias. Por ejemplo, en Corinto, usted encontraba la carta de Corinto, en Tesalónica, en Gálatas, en los Efesios. Usted encontraba, en cada una de esas iglesias, usted podía encontrar uno que otros escritos, pero estaban dispersos durante mucho tiempo. Y eso causó algo que cuando yo lo estudio, cuando yo lo analizo, digo, en cierta parte me da risa la forma en que Dios actúa. Wow. Risa no, sino de gozo. De gozo, porque sí, no es que gozo. me burlo, sino que me gozo. No, de gozo. Me lleno de gozo al ver cómo Dios actúa. Porque, fíjense, aproximadamente en el año 85 aparece un señor llamado Marción, que lo puede buscar, está en los libros de historia, llamado Marción. Gloria a Dios. Este señor era un teólogo. Ajá. Y él analiza las escrituras, conocía los escritos del Antiguo Testamento y él empieza a ver algunos de los escritos del Nuevo Testamento que ya estaban. Para el año 85 ya estaban todos, pero estaban dispersos. Amén. Estaba el libro de Lucas, estaba el libro de Marcos, estaba el libro de Mateo, estaban todos esos libros. Entonces, él hace un análisis y dice, el Dios de los judíos y el Dios que predica a Cristo no es el mismo Dios. Wow. ¿En qué se basaba este hombre en decir esto? Él se basaba y decía que el Dios del Antiguo Testamento, el Dios de los judíos, era muy cruel. Wow. Era muy Increíble. Justiciero, era muy sangriento, Sí. aplicaba la ley sin misericordia, se actuaba de inmediato, su ira era evidente. Wow. Entonces él decía que ese Dios y el Dios que predicaba a Cristo, había cierta diferencia porque el Dios que predicaba a Cristo era todo amor, Amén. era todo misericordia, Wow. era todo un llamado, todo un amor, una paz, tanto así que Cristo lo predicó de tal forma que él decía, bueno, si a mí me dan un golpe, una bofetada, yo no levanto mi mano, me pueden dar la otra Exactamente. y no claudico, o sea, era totalmente pacifista. Cristo Sí, fue sí, pacifista totalmente. O sea, nunca usted lo vio levantando su mano para la violencia, que no fuera una ira por el espíritu cuando veía el pecado, cuando veía la maldad, Como pasó en el templo. como pasó en el templo. Amén, sí. Gloria a Dios. Específicamente, entonces, este hombre dice, no, yo lo que voy a hacer es que voy a ignorar el Dios de los judíos y voy a tomar solamente el Dios de Cristo. Santo. Y agarró y juntó el libro de Lucas. Porque Lucas, a pesar de que es uno de los evangelios, usted sabe que no fue escrito directamente por un apóstol, ni por un judío directamente. Wow. Porque Lucas era discípulo de Pablo. Santo. Entonces, él todo lo que le sabía a judío lo hacía a un lado. Todo lo que podía interpretarse como que venía de los judíos lo hacía a un lado. Entonces él tomó el libro de Lucas y tomó algunas de las cartas del apóstol Pablo, rechazó el libro de Apocalipsis, rechazó el libro de Judas y solamente tomó algunas de las cartas. Sí. Incluso hasta la de Santiago la hizo a un lado y solamente se quedó con Lucas y algunas de las cartas del apóstol Pablo. Wow. Y dijo, este es el libro sagrado, este es el libro del Dios sagrado, pero llama la atención de que este hombre no era apóstol, este hombre no tenía autoridad para hacer eso. Wow. Pero él hizo eso. Amén. Cuando él hace esto, eso despierta en los apóstoles el interés de hacerle ver a su iglesia cuál era la verdadera escritura, cuál eran los verdaderos libros inspirados, cuál era el orden, cuáles son aquellas escrituras que verdaderamente estaban
siendo inspirada por el Espíritu Santo. Dios mío. Entonces ellos crearon algunas reglas. Por eso existen las reglas. Ellos, básicamente, tres de las reglas principales que utilizaron para decir qué libro podía formar parte del canon del Nuevo Testamento y qué libro no, fueron tres principales. Entre ellas se encontraba catolicidad, que no es más que la universalidad, o sea, que todos podrían tener acceso a ella, que todo el mundo pudiera leerlo, que todo el mundo pudiera tenerlo, porque en ese entonces se daba una situación de que usted sabe que había una secta llamada los gnósticos, Ajá, que esa sí, gente te decían, nosotros tenemos la revelación, sí. pero cuando usted iba, decía, enséñame cuál es tu revelación, resulta que tenían un libro, o tenían el libro de Marco y te decían, nosotros tenemos la revelación, pero cuando usted iba nada más tenían el libro de Marco. Wow, increíble. Otro te decía, yo tengo la revelación, y cuando usted iba, bueno, tenían una carta, pero que la hacían de modo privado, o sea, para ellos. Si tú quieres conocer esta revelación que yo tengo, tú tienes que formar parte de mi grupo. Increíble. Si tú quieres recibir o ser salvo, tú tienes que venir donde mí, que tengo el secreto, que tengo el libro. Yo te revelo el secreto, pero tú te quedas formando parte de mí. Exactamente. Entonces, ante esa amenaza, ellos se ven en la obligación de decirle, no, la escritura no es de interpretación privada, la escritura es pública para todos, para Amén. todo el mundo. Amén, eso es así, amén. Y por eso una de las reglas que ellos instalan es que tenía que tener catolicidad. Lo segundo que tenía que tener era que tenía que tener doctrina. O sea, no podía ser un libro basado en ciencia ficción o en historia o en alguien me dijo o en yo creo. No, tenía que tener la enseñanza, la doctrina de Cristo. Wow. No podía ser un libro, que tal fulanito hizo. No. Tenía que ser la doctrina. Tenía que tener la doctrina que Cristo da. O sea, tenía que estar de acuerdo a la enseñanza de Cristo. Gloria a Dios. No podía presentarse un libro que dijera una cosa y que Cristo dijera otra. ¿Entiendes? Entonces, tenía que estar en la misma línea. Muy poderoso, muy poderoso. Muy poderoso. Tremenda enseñanza. Eso, cuando yo noto eso, me llama mucho, me llena mucho de regocijo. Y la tercera regla, o una de las terceras reglas que ellos pusieron, es que tenía que ser escrito por un apóstol. O sea, solamente los apóstoles tenían la autoridad para escribir, para narrar los hechos, para traer la revelación. Por eso es que usted ve que uno de los libros de la carta del apóstol Pablo, él dice que debemos caminar sobre los fundamentos de los apóstoles. O sea, nadie puede venir y traer otro fundamento que no sea el fundamento de los apóstoles. Porque hoy en día tenemos personas que... No, imagino. Pero la Biblia dice que aun si se presenta un ángel diciéndote otras cosas, que no sea lo que ya se ha dicho, que no sea lo que ya se ha predicado, tratando de enseñar otro fundamento, que usted le diga que es un anatema. Así es. Eso dice la No palabra. lo digo yo, lo dice la palabra. Sí, eso es verdad, eso es verdad. ¿Ven? Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces básicamente eran esas tres reglas. Tenían que tener catolicidad, tenían que tener doctrina, y tenían que ser escritos por un apóstol. Entonces, cuando usted se dice, bueno, pero eso todavía no me da respuesta a por qué hay 4 evangelios. Dice, bueno, si Marción toma el libro de Lucas y le dice, este es el evangelio, el único evangelio privado, no hay un evangelio, porque este que muestra el Dios de los judíos. Los apóstoles dicen, no es así. Cuando ellos aplican esa regla, entonces resulta que todos los libros del Nuevo Testamento aplican con esa regla. Wow. Todos los libros que están en el Nuevo Testamento tienen doctrina, pero sobre todo, todos los libros del Nuevo Testamento son abiertos al público en general, no es de interpretación privada. Todo el que sigue las reglas hermenéuticas puede hacer una correcta interpretación de las Escrituras. Amén. O sea, no es que usted, que es el obispo, que solamente tiene derecho a interpretar. No. Todo aquel que pueda utilizar bien las reglas hermenéuticas, que reciba la inspiración del Espíritu Santo, puede hacer una correcta interpretación. Porque hay que estar claro de algo. Usted puede ser ingeniero, usted puede ser doctor, usted puede ser, haber estudiado en la NASA, poder tener todos los doctorados que usted tenga. Y si usted no recibe la inspiración del Espíritu Santo, usted no va a entender esto. Tiene problemas. Es que
Lo del espíritu solamente puede ser enseñado por el A espíritu. través del Espíritu. Lo Exactamente. de la carne por la carne. No hay liga entre esos dos. Exactamente. O sea, por eso usted encuentra personas que quizás tienen una baja escolaridad, pero han sido ministrados por el Espíritu Santo y pueden entender las escrituras. Amén, amén. Y Así es tal así que la Biblia dice que por torpe que sea, o sea, puede que nunca haya pasado por una escuela, Así es. puede que nunca haya sido instruido, pero por torpe que sea, si ha sido instruido en las escrituras, no se perderá. Wow. A su nombre sea la gloria. Gloria a Poderoso. Y eso no lo digo yo, ¿quién es que lo dice? La palabra. La palabra del palabra Señor. de Dios, sí. Amén. Entonces, cuando Marción presenta su libro del Nuevo Testamento, dice, estos son los libros del Nuevo Testamento, todos los apóstoles hacen la recolección de todos esos libros que aplicaban, de todos los libros que habían sido inspirados por el Espíritu Santo, de todos los libros que habían sido de instrucción de los apóstoles al pueblo, y los reúnen, y cuando los reúnen, resulta que son estos 27 libros. Wow. Estos libros de los cuales estamos hablando. Mansión tenía un evangelio, pues ellos le traen 4 evangelios, dándole a entender de que la interpretación no es de uno, Así es. no es privada de nadie. Tú tienes uno, mira, aquí hay 4, elige el que tú quieras, lee el que tú quieras, Wow. pero todos traen la revelación del Dios Muy poderoso. poderoso, muy poderoso. Aleluya. Muy Pero fuerte. quiero señalar algo ya para ir a manera de conclusión. Quiero señalar el destino y el propósito de estos evangelios. Por ejemplo, y la sincronía que existen entre ellos. Para que usted vea que, a pesar de que son 4 escritores, ninguno se contradice, todos llevan un testimonio verídico, pueden ser comprobados, pueden ser analizados y traen la revelación del Padre. Gloria a Dios. Fíjese, por ejemplo, Marcos es el primero que escribe. Ujú. Eso es lo que se cree, eso es lo que dicen los historiadores, que Marcos es el primer escritor de uno de los evangelios y que los otros vinieron después y que existe una sincronía entre los primeros tres evangelios, Evangelio. porque entre ellos narran parte de los acontecidos, parte de la enseñanza de Cristo y tienen similitud en su narración. Wow. O sea, en la misma forma en que uno da testimonio, el otro lo asevera dando también testimonio de lo mismo. Gloria Y es maravilloso esa sincronía que existe entre esos dos. Pero lo maravilloso es que usted ve el libro de Marcos y usted se da cuenta que él no fue muy extenso en su escritura. Él escribió 16 capítulos aproximadamente. Usted dice, wow, pero ¿por qué escribió tan poco? Tremendo, tremendo. Eso tiene un sentido. Así es. Eso tiene un análisis todo. Fíjese, Marco escribe a los romanos y a los romanos usted no le podía ir de la misma forma que Mateo le fue a los gentiles, le fue a los judíos, Así es. porque los romanos no saben de profecía. A los romanos no les interesa la profecía. Wow. Los romanos no están interesados en que él vino de Abraham, de David, porque ellos no conocen esos registros. Ellos son el gobierno en ese entonces. Ellos son los que están ejerciendo la autoridad. Por ende, a ellos había que hacerle claro y específico. Así Amén. es. Dentro de esa claridad, no podía haber un escrito que confrontara su reinado. Escuche esto. O sea, tú no le puedes decir a los romanos, bueno, llegó el Salvador, llegó el que nos va a libertar de este yugo, de esta esclavitud. Ay, Wow. ¿Qué usted cree que usted le llegue a los romanos, el gobierno en ese entonces, y le diga, bueno, ahí en Jerusalén, en Judea, hay uno que se va a sublevar contra ti, te va a derrocar y va a libertar al pueblo de los judíos y va a hacer esto y va a hacer aquello? Inmediatamente va a mandar su ejército y va a calmar todo. Automáticamente, sí. Amén. Pero ese no era el interés de Marco. El interés de Marco era presentarle a un Cristo que vino a cumplir un ministerio y una misión. Y lo presenta como el siervo sufriente. Escuche, lo presenta como un siervo que ha sido enviado de parte de Dios para cumplir una misión de traer salvación, de traer libertad, de traer sanidad, de ser la luz que el pueblo está esperando. Pero no solamente para los judíos, sino para los romanos también. aleluya. Por eso él le dice en sus escritos, y le dice todo aquel, o sea, no uno, no lo otro, no. Él le presenta, mire, él vino y sufrió en la cruz del Calvario el martirio de la cruz
y la humillación que pasó simplemente para que la salvación llegara hasta ti, llegara hasta todos nosotros. Wow. Cuando los romanos ven esto, dicen, espera, una situación aquí. O sea, no es como me han dicho, que hay un hombre que se está levantando allí. No. Es un hombre que vino a ser sufrido, a padecer por nuestros pecados. Amén. Le aclara, dice, no, fue un hombre que vino a levantar. No. Fue un hombre que vino a pelear contra el pecado, que vino a pelear contra Satanás y su demonio, que vino a libertar a las almas de su cautiverio, que vino a libertar al herido, a sanar, a vendar, a fortalecer a todo aquel que en él cree. Amén. Amén. Entonces, cuando Marco le escribe a los romanos, le presenta a un Cristo mesiánico, un ministerio que viene a ejecutar, y por tanto no abunda mucho, sino que es preciso. Mire, él vino, padeció, murió para que tú seas salvo. Amén. Y dejó a sus discípulos para que ellos prediquen y ministren la palabra que él dejó. Punto. Wow. Claro. Poderoso.